Bueno, muchas gracias. ¿Se escuchó bien? Sí, ¿Cierto? sí. Entonces esta chica nos pone de cara a varios asuntos relacionados con el racismo. Nos pone de cara a el racismo contra las mujeres negras y lo pone interseccional. Antes el video va a hacer una interseccionalidad entre racismo y machismo, pero nos pone de cara al racismo institucional, a la falta de presencia de personas afrodescendientes y yo voy a decir indígenas en puestos de poder, en lugares de representación, que den a los otros y a las otras personas de estos grupos étnicos la idea de que sí hay una diversidad, la idea de que ese artículo en la Constitución que dice que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, se vea en la realidad. Y esta realidad mis queridos, estamos en la casa, yo soy de la casa, ustedes me están preguntando por la experiencia en la universidad y pues voy a hablar de las universidades, pero también de la Universidad de Antioquia. Y esta experiencia la vemos en la Universidad de Antioquia. Las preguntas que hacía la chica, háganselas en función de la Universidad de Antioquia, háganselas en función de las otras universidades. Mujeres, hombres, afros o indígenas en puestos de representación, en lugares de decisión. Si nos cuentan, ella dice, no hay datos. Violaciones y violencias en contra de las mujeres afro, en contra de las mujeres indígenas, no hay datos. Esa es una invisibilización que hace parte del racismo estructural. Y luego ella va a plantear también que no se toca el tema en las universidades, no se toca el tema en educación, pero aquí estamos en la universidad, que en las universidades no se habla de raza, no se habla de racismo y mucho menos se habla de interseccionalidad. Posiblemente en algunos cursos, algunos profes, porque esto queda casi que a voluntad del profesor. Y yo voy a decir otra cosa en clave de racismo y es que confundimos o hay hablar de racismo por toda la connotación que tiene. Si ustedes empiezan a preguntarle a la gente sobre racismo, la primera imagen que se le viene es negro África. ¿Ah? Al punto que en muchas ocasiones, cuando hablo con personas nativas, aborígenes o indígenas, ahí hay un problema con estas denominaciones porque pues muchas son hijas de la misma colonización, ¿verdad? De este sistema de castas. Hoy día se nos complica un poco entonces cómo nombrarnos, pero fíjense que cuando hablamos con estas personas, muy poco hablan de racismo. Yo celebro que Juan Pablo esté aquí para esta conferencia de racismo, porque desde lo indígena se habla de discriminación, pero no de racismo, porque pareciera que el racismo como que no es con nosotros, el racismo es una cosa antinegro, pero ya ese racismo antinegro hay que irlo girando como esa condición de poder que afecta no solo a las personas afro, a las personas indígenas, ¿verdad? Con mucha fuerza. Y ahí, si me preguntan por experiencias en la universidad, yo tengo que dar cuenta de muchas experiencias, estas que ya les comento, pero también y fundamentalmente el racismo epistémico. No solo no se toca el tema, sino que la presencia de los profesores físicamente en las aulas universitarias es muy poco. Y el pensamiento afro, el pensamiento africano, el pensamiento afro-latinoamericano no aparece en los cánones de la literatura académica. ¿Cuántos psicólogos, por ejemplo, estudian a Fanon? ¿Cuántos en medicina, en la psiquiatría, en medicina estudian a Fran Fanon con toda la relevancia que Fran Fanon tiene? Estamos en el año celebrando el 2020, Manuel Zapata Olivella, pero vaya usted a ver si en antropología estudian profundamente el pensamiento de Manuel Zapata Olivella o si lo estudiamos en educación, que es muchísimo el pensamiento de Manuel Zapata Olivella con respecto a la educación y una educación libertaria, una plural, ¿no? No estudiamos a estos autores. Y así, no, por el estilo, ¿no? Más cercano. Entonces, sí hay un racismo epistémico, hay un racismo institucional y está el racismo en el lenguaje, el racismo cotidiano, que es el trabajo del cual estoy ocupada ahorita, que empezamos con el grupo de la mesa de prevención del racismo, la discriminación racial y la xenofobia en 2019
mis hermanos y hermanas de Cadeafro, no les menciono a todos porque pues, son muchos, pero con María, con Víctor, ¿sí? Muy cercano, con Julie Bermúdez, con Paula Molina, que estaba por allí en UDA Diversa, Claudia Montagut, bueno, y desde un proyecto que nos acompañó y nos financió la dirección de etnias con la Casa Afro. Hicimos este proyecto que no sé si alcanzaron a pasar por él, la Caja Negra del Racismo. La tuvimos ahí en la universidad, que busca visibilizar ese lenguaje que está naturalizado en las prácticas cotidianas, que son racistas, pero que a veces parece que no lo vemos, y fue un trabajo bello que espero podamos seguir este año. Entonces, sí, muchísimas de esas prácticas racistas las he visto, las he vivido. Más adelante contaré de las que me llegan, los estudiantes que llegan a mí contándome las situaciones de racismo y en las cuales hemos ido interviniendo poco a poco. Dejo allí para Gracias. seguir conversando. Gracias, profe Ángela, por su intervención. Y más sabiendo de su experiencia como docente dentro de la Universidad de Antioquia. Creo que es uno de los elementos más aportantes a nuestra conversa, sabiendo que se utiliza esa acción política como maestro para establecer y combatir contra el racismo que tanto mal nos hace a nuestras sociedades. Bueno, en ese mismo orden, vía Juan Pablo, Juanpa. Bueno, frente a la pregunta, agradezco pues los aportes que hace la profe y hace unos grandes aportes en lo que pasa en los en las universidades. Y yo parto desde mi experiencia diciendo que cuando llegué a la universidad, allá mis compañeros y tanto los profesores se preguntaban, ¿quién es el indígena? Entonces, cuando yo llego a un aula de clases, siempre a uno lo quedan mirando, ¿quién eres? Te preguntan quién es, de dónde vienes, y siempre lo poco que conocen del el indígena es, puede ser de la Sierra Nevada, sí, casi del norte del país, de los pueblos indígenas del norte, pero cuando tú les empiezas a conversar sobre quién soy yo les digo, yo soy del pueblo Kamsá, del departamento del Putumayo. Ellos tienen un imaginario que el indígena es un ser que vive en una choza, sin ropa, que anda descalzo, pues que salir es como un privilegio. En su momento yo entendía un discurso que muy, muy sobre nosotros, o sea que la cultura a la que había llegado era una cultura superior a la mía y que nosotros éramos inferiores y que a medida que yo iba en el entorno académico avanzando, iba haciendo las reflexiones de que nosotros como pueblos indígenas también teníamos un pensamiento, unos saberes que debían aportarle a la academia. Y desde eso yo hacía las reflexiones en ese entorno y me preguntaba lo mismo que dice la profe, ¿y por qué no estudiar el pensamiento indígena? ¿Por qué no estudiar pensadores de los pueblos indígenas? Hoy, como referente en la universidad, tenemos al profe Abadio Grimm, un referente importante para nosotros, la lucha que él ha hecho, lo que ha logrado dentro de la universidad, pero también es un personaje que llega hasta ciertas instancias, pero no tiene la potestad de decidir esto vamos a hacer, porque él es una minoría, sigue siendo una minoría dentro de la universidad. Y en ese entorno del racismo, ¿no? Siempre la reflexión que yo hacía en el pregrado de ciencia política era, y bueno, y nosotros, de los pueblos indígenas, también tenemos que, nosotros somos los que
hemos estado siempre, y por qué no debemos estudiar la historia indígena. Entonces ellos nos decían, los profesores a veces, en mi caso, decían, no, a él le toca, como que me dividían, como que me hacían al último, ¿sí? O sea, son momentos que uno vive dentro de la academia, pero que encuentras dentro de la academia seres que te dicen, no, Juan, nosotros te tenemos propuestas para que investigues sobre lo tuyo. Entonces yo tuve una experiencia muy, o sea, momentos, digamos, que me permitieron reflexionar y me dieron la oportunidad de plantear temas sobre el pensamiento indígena y cómo llegan los estudiantes indígenas a la universidad y cómo viven dentro de un pregrado, o sea, los estudiantes indígenas, cómo les va, cuál es su expectativa, porque eso es lo que a uno le preguntan también los compañeros y profesores: ¿y usted por qué estudia esto? ¿Y usted por qué está acá? Entonces, son muchas cosas que le pasan a uno por solo ser indígena y venir de otro lado, porque la estigmatización también es decir, bueno, él es indígena, pero viene del departamento del Putumayo y hacia afuera nosotros, el Putumayo, pues es un departamento que, pues dicen, coca, mejor dicho, hay una estigmatización grande. Aparte de ser indígena, ya te dicen, es cocalero, es no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú llegas y haces las reflexiones de qué es el Putumayo, es un departamento diverso donde habitan casi 14 pueblos indígenas. Ya al iniciar esa reflexión, haces que las personas que viven en un contexto de ciudad y en especial en la universidad cambien la visión de que tienen sobre los pueblos indígenas y también la relación que podemos hacer entre todos esos diálogos constructivos que nos permitan evitar esos escenarios de rechazo, evitar esos escenarios de estigmatización hacia el indígena y empezar a hacer diálogos comunitarios y que esos diálogos comunitarios nos permitan conocernos entre los diversos seres que somos y que habitamos dentro de la academia. Muchas gracias, Juan Pablo, por los aportes que nos das. Creemos pues que desde la experiencia se pueden, si igual es particular porque te han pasado a ti, se pueden ver muchos otros casos que también nos ponen a reflexionar, ¿cierto? Queremos también darle como la palabra al compañero César. Hola, buenos días nuevamente. Expresiones racistas en la universidad. Creo que es un poco complejo solamente situarlo a la universidad y yo creo que es importante hablar de esas expresiones en el devenir de mi formación académica, y no hay expresión más fuerte hacia el racismo que encontrarnos en la escuela y ser el único participante afrodescendiente negro en el aula de clase. Entonces creo que a partir de ahí el racismo demuestra esa estructura tan fuerte social y cultural, ¿cierto? Cuando se llega a la escuela, la enseñanza de la historia de las personas afrodescendientes queda reducida a la esclavitud. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el racismo sigue teniendo mucha más fuerza porque está dejando de lado todas esas otras epistemias y conocimientos que la cultura afro tenemos. Y cuando llegamos a la universidad, a la educación superior, listo, conseguimos un aval en donde solamente nos dan 2 cupos por programa para ingresar. Y cuando ingresamos al aula de clase en la universidad, pues efectivamente vemos esa misma expresión. Si muchos somos 2 personas afrodescendientes en el aula y uno no evidencia docentes afrodescendientes que te estén mandando, ¿cierto?
Y no pretendemos que solamente sean afros quienes nos eduquen, pero yo creo que cuando en la universidad, como su mismo nombre lo dice, universidad, es un universo, no podemos reducir la enseñanza únicamente a los privilegios que son ajenos a nosotros, ¿cierto? Entonces yo creo que a partir de ahí el racismo se evidencia muy fuerte. Y desde los discursos también uno lo vive constantemente, desde las formas de expresión, desde las formas de explicación. En mi caso, yo soy hijo de una mujer negra y de un hombre mestizo. Y a partir de ahí he recibido mucho racismo. Cuando me dicen, por ejemplo, que, ay, tú no eres tan negro. Y, o, tú no tienes la nariz como un negro, o tú no tienes la boca como un negro. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a preguntarme, ¿qué es ser negro para la gente que no conoce lo que es ser negro? Y eso creo que es una muestra de que el racismo no es solamente el racismo no es solamente un concepto, el racismo es algo que está tan naturalizado que las personas automáticamente empiezan a darte una posición, como si no tener la boca grande o como si no tener la nariz grande fuese un privilegio. Muchas gracias, César. Queremos también escuchar lo que tiene la compañera Ingrid para decirnos frente a esta primera pregunta. Hola, bueno, pues desde mi experiencia en la universidad, me he dado cuenta que esto viene pasando a través de la historia, desde que uno ingresa a la primaria, donde el sistema educativo nos cuenta la historia como si fuéramos los pobrecitos, los más sufridos cuando fuimos conquistados, cuando hubieron violaciones, o sea, sí, no fue no una conquista, sino una invasión, y el sistema educativo hasta el sol de hoy lo sigue contando. Entonces, digamos que a raíz de la historia que se cuenta, yo digo que de ahí uno ya va teniendo como esa idea del negro, del indio, del campesino. Entonces, siempre ya nos tienen como clasificados desde desde el mismo sistema educativo. En la universidad, ¿qué pasa? Uno llega a la del pelito liso, la de la piel trigueña, la del pelo largo, la del habladito pastuso, o incluso me decían, es que usted tiene un acento chistoso. ¿Usted de dónde es? ¿De qué pueblo viene? Y como decía el compañero Juan Pablo, allá andan entaparrados, allá cómo viven en una choza, o cuando yo dije que era del Putumayo, dijo, o sea que usted incluso me dice, no sabe que usted es guerrillera, ¿cómo pudo llegar a la universidad? Así siempre son como comentarios, son comentarios que uno dice, pero ¿por qué me dicen que yo, por qué acá, incluso me decían, ¿por qué estás con vestidos? Allá no andas con taparrabos, o cómo haces como para vivir acá, cómo es la alimentación. Aparte de ser mujer indígena, estaba fuera del territorio y ser madre soltera. Y era un señalamiento en muchas clases y siempre me tenían como de ejemplo. Por ejemplo, Ingrid, que sufre discriminación, o sea, siempre es como ese señalamiento, Ingrid. Entonces yo decía, se pierde como el foco, se pierde incluso el foco de las clases, y no solamente en el aula de clases, sino en los pasillos, en las oficinas, siempre como que, ay, el pobrecito, ay, pobrecita, y usted, ¿sí? Eso uno también es capaz, no como a uno lo tildan en la universidad, el indiecito y el pobrecito, y el que no sabe, sino que uno también tiene
su cultura, sus saberes, lee el entorno de una manera diferente, no solamente, digamos, como la educación occidental que traen, que ni siquiera en muchos espacios es propia, no es de Colombia, sino que son de diferentes países. Dale, muchas gracias Ingrid por tu intervención. Vemos pues que la invisibilización a causa del racismo estructural es algo que aún pervive en nuestros sistemas sociales y no es el caso omiso de lo que es la institucionalidad de la universidad. Son cosas que no se hablan, pero dentro del espacio nosotros queríamos también hablarlas porque son necesarias para reflexionar y tomar acciones de tinte político y establecer, además de ello, unas directrices con que continuar y poder erradicar de alguna forma esos imaginarios que se tienen sobre el racismo. Muy buenos aportes en torno a dichos imaginarios, cómo nos ven a nosotros, las personas afro, o también a nuestros compañeros indígenas, a través de esos imaginarios que se tienen, esas estéticas que supuestamente deben tener las personas de las comunidades. Y somos, como lo estaba planteando la profesora Ángela, hijos de la colonización, pero tenemos las herramientas hoy en día para establecer o derribar esas barreras que aún perduran, desde el mismo racismo epistémico, ese racismo institucional, el racismo cotidiano y esa subalternización que aún perdura. Uno de los elementos también importantes dentro de esta primera ronda de preguntas sería, y en día de lo que estaba planteando, esas formas de producción de las diferencias. Damos cuenta de cómo esos esencialismos y esa estigmatización que nos decía Juan Pablo da cuenta de esos regímenes que aún actúan en la sociedad. Entonces, creo que es muy importante lo que él nos planteaba de establecer esos diálogos horizontales, esos diálogos comunitarios, porque son en últimas las herramientas y los recursos que nos permiten a nosotros poder erradicar el racismo desde esas palabras cotidianas que aún las vemos como algo normal o algo que está normalizado, pero que está aún en nuestras realidades inmediatas. Entonces, vamos a darle vamos a darle continuidad a la segunda pregunta. Para recordarles pues que las dudas e inquietudes se pueden consignar en el chat de este espacio y a través de la opción que aparece en la parte inferior denominada preguntas y respuestas, que al final les vamos a dar como un espacio para socializarlas en este espacio de conversa. Bueno, la segunda pregunta va más direccionada al acceso y la permanencia de la educación superior. Entonces sería, ¿cuáles crees que son las dificultades y posibilidades en materia de acceso y permanencia a la educación superior para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y las comunidades indígenas? Entonces, profe Ángela. Bueno, yo quisiera, Camilo, esta pregunta del acceso, quedarme un poco más en la permanencia y que Juan Pablo y los chicos hablaran un poco del acceso, porque quiero volver sobre algunas de sus palabras, ¿no? Algunos de los aportes de Juan Pablo Sijindioy, de César, se me fue la apellido, no lo vi por aquí, el de María Eugenia, César Morales, pero antes, ¿cuál es el apellido primero de César? Espinosa. Espinosa, ¿cierto? De César Espinosa Morales y de Ingrid Hakanamijoy.
¿Y por qué estoy mencionando los apellidos de Juan Pablo y de Ingrid? Porque otra de las formas de racismo en las universidades tiene que ver con eso, del extraño, el otro, ¿no? Entonces ese apellido suyo es muy raro. Y pasa cuando una persona afrodescendiente también tiene un apellido que no es muy común, entonces la persona dice, ay, ese apellido es tan raro. Y entonces ya vos no te mencionan desde tu apellido, ¿cierto? Juan Pablo obviamente es un nombre occidentalizado, latinizado que le pusieron, pero seguramente él tiene un nombre arraigado a su raíz, pero tiene su apellido. Entonces, no, se nos hace muy fácil aprender Schwarzenegger, se nos hace muy fácil aprender Steiner, se nos hace muy fácil aprender estos nombres europeos, alemanes, pero se nos dificulta y decimos, ay, no, es que su apellido es muy raro, cuando es el apellido de una persona indígena o de una persona africana. Ahí hay otro elemento de racismo en la escuela y en las universidades. Yo diría que no hay problema con las diferencias, no hay problema con que a un chico afrodescendiente, que por lo general hay uno, cuando hay o dos o cinco en un aula de clase universitaria, y ahí viene la pregunta que por el acceso, pero no es problema que le pregunten de dónde viene, no es problema que le pregunten usted por qué está acá. Yo se lo pregunto a mis estudiantes, a todos, afros, indígenas, todos los que tengo. ¿Usted qué vino a hacer a la universidad? Para preguntar y ver ese compromiso social, para ver esa expectativa, para ver esa relación con la carrera, ¿verdad? Es decir, le pregunto, pero queriendo saber para poder entender este mundo del otro. El asunto es que cuando se le pregunta a usted por qué está acá, Juan Pablo, ¿usted qué hace acá? Se le pregunta desde una representación subalternizada, se le pregunta desde una representación inferiorizada, como nos mencionaba Ingrid Hakanami Hoy, como la indiecita, la pobrecita, y siempre es el ejemplo negativo. Hay una experiencia que voy a contarles de racismo muy marcado con la percepción que los profesores tienen de los estudiantes afros o de los estudiantes indígenas. Y es esa percepción del no saber, es esa idea de que como están allá no saben mucho, es que esa cultura pues, no sabe de esto, y de ponerlo, como decía Ingrid ahorita, siempre como el ejemplo del pobrecito, del negativo, del que no sabe, y eso incomoda. El profesor puede pensar que no, es que le estoy reconociendo, que es que están en ese lugar de inferioridad, pero el profe no está haciendo más, sino buscándose un conejillo para montarse siempre allí. Lo viví con mi hija en la universidad estudiando medicina y había un profesor que siempre le hacía preguntas, siempre, pero a ella, y ella pues estudia. Los estudiantes afros y los estudiantes indígenas están sobrecargados porque tienen que esforzarse más de la cuenta para demostrar que pueden y que saben, ¿verdad? No es solo la atención de venir del campo, venir de la ciudad o venir de la periferia de la ciudad a estudiar en una universidad que de por sí ya es estresante, te estás enfrentando al máximo nivel de educación, sino que encima tienes que demostrar que eres bueno. Tienes que demostrar que puedes estar allí. Exigencia que no tienen los estudiantes que no son afros y no son indígenas. Pero aparte de eso, te encuentras con profesores que a mi hija, cuando llegaba y decía, hacía un planteamiento, había un profesor que ella desde pequeña pues le pusimos a estudiar inglés, le gustó mucho, y ella estudiaba los textos en inglés, los libros de esos grandes de medicina. Entonces ella llegaba con ese dato y lo ponía, el profesor, ella decía, profe, pero es que ya hay un planteamiento que es así, así. Y la expresión del profe fue, miren, aquí está la interseccionalidad. ¿Eso lo sacó de una revista Bea o de Mundo Mujer? Hey, ahí hay una ofensa grande. Entonces esta chica que es afro no tiene conocimientos de medicina, sino que es, ¿cierto? Ahí hay un racismo y un sexismo marcado de este profe. Pero después viene lo que decía ahorita Ingrid Hakanami Hoy con los ejemplos. Entonces,
por ejemplo, Pilar, que en el Chocó los niños no se bañan, por ejemplo, Pilar, que en el Chocó pican las culebras, por ejemplo, y ella llegaba y me decía, mamá, este profe me tiene, y yo le dije, pregúntele un día, la próxima vez, o sea, usted aprenda a resolver sus problemas, yo puedo ir a hablar con él, pero usted misma, pregúntele que si él conoce al Chocó. Y él le va a decir que no conoce al Chocó, porque todas las tonterías que está diciendo es porque no conoce al Chocó. Y cuando él le diga que no conoce al Chocó, usted le va a decir que su mamá, que es profesora universitaria, le ha enseñado que los académicos no se basan en supuestos y mucho menos en supuestos de televisión, sino que van al campo, estudian y hablan con dominio. Y que eso que él está diciendo es el conocimiento que cualquiera de la estigmatización del Chocó tiene, porque usted ni siquiera por estar viviendo y haber nacido en el centro se ha montado en una canoa. Y no es que sea un privilegio no haberse montado en una canoa, es sencillamente que esta lectura subalternizada, negativa, que el profe tiene, la suelta en un estudiante y no sabe el daño, el dolor que le causa a un estudiante que lo vean de esa manera. Entonces entendemos la situación de Jacana Mijoy. Entonces la pregunta por usted por qué está acá o de dónde vienes, no sería malo porque queremos saber, ¿no? Pero ¿desde dónde se sabe? Se sabe desde lo que decía César, que es desde ese racismo que viene desde la escuela, en la cual la historia que se ha presentado de los indígenas y de los afros es esa historia de no lugar, es esa historia de no saber, es el esclavo, es el indígena que cantaba en taparrabos y esto. Entonces los chicos se quedan con esa idea y hay ahí un racismo en educación, hay un racismo en la escuela que los profesores y las profesoras tendríamos que estar mirando. ¿Para qué? Porque viene otra cosa que podría estar sucediendo con César. Y es que cuando los estudiantes afro llegan a la escuela, dejan de llamarse como su papá y su mamá los nombró, con algún sentido del nombre, por el abuelo, por lo que sea, con alguna historia de vida que por lo general tienen, y ya pasan a ser el negro, la negra, el chocorramo, el calimeño, ¿no? Desde ahí de la canción esta de calimeño, entonces ya no te dicen Camilo, sino que te dicen, hey, calimeño, tú ya vos sos calimeño. Esas son lenguajes racistas que están ahí y que los profesores, las profesoras tendríamos que estar atentos para trabajarlo con nuestros estudiantes. Pero entonces nos encontramos con lo otro en la escuela, vuelvo con César, y es que la profesora te dice, no le pare bola a eso, que usted sabe que usted no se llama así. Entonces el chico afro va y te dice, profe, mire que estos muchachos me están molestando, me están diciendo negro y yo me llamo Juan Pablo. Y la profesora dice, no, pero no le pare bola que usted es negro. Entonces las maestras subvaloran esa inquietud, esa preocupación del niño y la niña que se está formando en su identidad, pero que en la escuela no puede formarse de ese modo. Que la maestra la manda a peinar, pero ¿por qué me vas a mandar a peinar si tengo mi afro, si tengo mi pelo natural? ¿Por qué me vas a mandar a peinar? ¿Por qué no mandas a peinar al otro que tiene su pelo natural también, solo que cae hacia abajo, el mío va hacia arriba? Entonces ahí hay un racismo que bien decía Carlos, César, perdón, hay que trabajarlo desde la escuela. La naturalización de la imagen, mencionaba él. Entonces, ¿cuántas veces, díganme ustedes, piénsenlo, no han tenido que justificar ser amigos o enamorados de una niña afro o de un niño afro? Entonces llegas a tu casa y, pero ¿usted por qué anda con ese muchacho negro? Entonces ya dice, ay no, pues es que él es negro, pero él es inteligente, bro. O mamá, es que él es buena gente. No, pero no puede ser. Entonces hay un pero que cuando tú te fijas, tú no justificas por qué andas con el niño no afro. No justificas por qué andas y eres amigo del niño no indígena. No se dice, es que ella es mestiza pero inteligente. No, eso nunca se dice. Es que ella es mestiza pero es buena gente. Es que ella es blanquita pero es buena gente. Ese pero nunca está ahí. Pero ese pero sí está cuando se trata de una persona afro. A mí me gustaría mostrar, si me permiten compartir pantalla, una imagen. ¿Cómo hago para acá, para mi Facebook? Está acá. Dígame si la ven. ¿Están viendo una imagen Profe, aquí? ¿Sí? sí. Miren.
Miren esto. Violencia y suicidio. Una revisión de más de 60 estudios reveló que la mayor liberación de testosterona en los hombres influye en la relación de la serotonina y la dopamina en el cerebro, lo que induciría a comportamientos agresivos y suicidas. Esto está en la revista de la Agenda de Noticias de la Universidad Nacional. Y miren la imagen. ¿Qué muestra esa imagen? ¿Quién es el violento? ¿Quién se está defendiendo del violento? Entonces ahí esta universidad está vendiendo una idea del negro como el violento. La persona que está allí parada en esa actitud de violencia es una persona de color oscuro, es una persona afro. Y la persona que se está defendiendo, ni siquiera se está defendiendo, que está amparándose, cuidando que este hombre no le pegue, es una persona no afro. Voy a utilizar la categoría mestiza, aunque eso tiene sus connotaciones, ya lo he dicho, pero para que nos entendamos. Entonces, una universidad tiene que cuidarse de esto, porque esto es racismo. Aquí hay un lenguaje racista, clarito, preciso, en esto que se lee, ¿verdad? Entonces, frente a ese tipo de cosas, voy a dejar de presentar acá, ¿cómo hago esto? Dejar de presentar, aquí. Ahí, ya dejé de presentar, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas son las que están sucediendo en las universidades y por eso ese llamado de en la universidad hay que hablar de racismo. Y no es de diversidad, porque es que se camufla la diversidad. En la pregunta anterior que me hicieron de si he vivido experiencias de racismo, como profe, por ejemplo, trabajamos la diversidad y yo planteo, metamos este tema del maestro etnoeducador, porque hay una problemática que es el racismo antinegro en la escuela, es una problemática que es la invisibilidad de la cultura indígena en la escuela, es una invisibilidad de la cultura rom en la escuela, y hay que, desde la escuela, para evitar que esto suceda en las universidades, empezar a trabajarlo. Entonces, hay una legislación que nos dice que las universidades y las facultades de educación deben ocuparse de, en sus currículos, introducir el tema o el problema de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos. Pero una respuesta que llegaba muchas veces a mí, y por eso empecé a trabajarlo en mis cursos sola, era, pero es que si hablamos de racismo, Ángela, entonces si hablamos de eso, pues tocaría hablar de chinos y tocaría hablar también de suecos y tocaría hablar de las personas LGBT y tocaría hablar de sexismo. Entonces, ahí hay una apuesta racista. No queremos ver ese racismo. Y yo sabía y yo veía que en el curso estaba diversidad, maestro y diversidad, pero que en ese maestro y diversidad no se estaba atacando un problema que es el racismo en la escuela, y las facultades de educación tenemos la responsabilidad de formar a los maestros que van a trabajar en las escuelas para que esta conducta lesiva no se repita ni en las escuelas ni en las universidades, y que en la sociedad empecemos a tocar el cáncer. ¿Recuerdan que mucha gente moría antes con el tema del SIDA? Porque no quería decir nada. No cuento. Cuando alguien tenía cáncer en una familia era, ay, no contés. Mientras tanto el cáncer seguía carcomiendo. La gente no quería verlo. Hoy día se habla de cáncer abiertamente, las personas que están sufriendo cáncer lo comentan, entonces, además del problema físico, no se ganan el mental, que es el que más enferma, el tener esta angustia. Y van a sus terapias y no hay ningún problema, y logran en clave de cuerpo y cuerpo entera resolver un problema de cáncer. Acá tenemos que entender el problema del racismo, hablarlo, trabajarlo, datearlo y generar acciones transformativas. Voy a dejar allí para que los chicos, con todo el conocimiento que tienen, hablen del acceso.
Muchas gracias, profe Ángela. Creo que es muy pertinente ese acercamiento que usted nos realiza, y más por esas premisas iniciales que establecía de conocer el mundo del otro, no desde ese no lugar, sino desde sus particularidades y esas formas propias que nos constituyen como seres humanos. Y la apuesta está en erradicar esos lenguajes racistas que de alguna forma están presentes en nuestras instituciones, en nuestros mismos hogares. Entonces, para ello están esos encuentros de la palabra. No sé si ahorita nos puede ahondar un poquito más sobre esto de que el racismo se camufla dentro del discurso de la diversidad. Creo que es muy pertinente, y más a sabiendas que somos un país autoproclamado como multicultural. Ya sabemos pues lo que tiene esto el discurso del multiculturalismo. Entonces, si ahorita nos puede dar un poquito más de aporte sobre ello, estaríamos gratamente escuchándola. Entonces vamos a darle la palabra a Juan Pablo, a Juan Pablo Sijindioy, para que nos siga otorgando de alguna forma sus experiencias. Juanpa. Hola. Bueno, ante la segunda pregunta, el acceso a la universidad. Bueno, esto inicia desde territorio, ¿sí, no? Bueno, nosotros como jóvenes iniciamos todo el proceso normal de cualquier joven en Colombia. Tenemos un proceso educativo totalmente occidentalizado, pero en territorio se hacen propuestas alternativas, no alternativas, sino propias. En territorio tenemos un colegio bilingüe, el cual se impulsa todo el tema cultural y el saber de la comunidad, en especial de nuestro pueblo Kamsá. Y es a partir de ahí que nosotros empezamos a valorar y a fortalecer todo lo que ha sido la tradición y el pensamiento de nuestro pueblo, pero también las dinámicas y las diferentes relaciones que uno tiene dentro del territorio te permite, a uno lo impulsan no a estudiar en tu colegio propio, que te van a enseñar lo propio, las tradiciones y las costumbres, y tal vez uno comete el error de ir a una institución donde el pensamiento todo es de afuera, o sea, todo lo que te enseñan, la historia colombiana, es todo de afuera, te dicen cómo ser, cómo debe ser, mientras lo propio se empieza a dejar a un lado, pero que este colegio te permite reflexionar y te permite fortalecer lo propio. Y, y para hablar ya del acceso a una universidad, bueno, desde territorio, en un tiempo atrás era muy complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, hablábamos de universidades, Universidad de Antioquia, son 18 horas de viaje. Lo primero que necesitamos es un aval de la organización o del cabildo, que, que es el cual nos representa tanto a nivel local como nacional. Entonces, pedirse un aval, solicitar información, porque antes eran pocos los que salían, digamos, a hacer un examen de admisión a las universidades públicas, en este caso, y en el caso de la Universidad de Antioquia se tenía que salir a Medellín. Es un trayecto muy largo, y bueno, hacer un examen que es igual para todos, pero con la salvedad de que vas con una admisión para pueblos indígenas. O sea, pueblos indígenas quiere decir que estamos con otros pueblos indígenas compitiendo de cada pregrado en la universidad son 2 cupos, compitiendo por uno de esos 2 cupos ah, para poder tener ese derecho, ¿no?, a la educación superior. Y una cosa es ganar el examen y estar dentro de la universidad. Y ahora vivir la universidad es otra situación, porque es el cambio del contexto, o sea, tu territorio lo tienes que dejar por varios años o varios tiempo, y
y el cambio cultural, porque no solamente vas a estar dentro de la, de la universidad, sino las relaciones entre la ciudad. Medellín es una ciudad pues acogedora, pero no muy amable. Eh, eh, y eso es lo que uno se pregunta cuando llega a la universidad. La universidad te permite conocer, lo importante es el conocimiento que adquieres dentro de la universidad. Es muy valioso para uno pues tener esa oportunidad y para la comunidad en especial, en las familias se ha hecho que así como uno sale, hoy muchos jóvenes quieren salir, quieren tener esa oportunidad y que ojalá los que, los que salimos pues les demos ese aliento y ese acompañamiento en cierta manera para que ellos también salgan y tengan esa oportunidad, porque hoy ven que la educación es muy importante para que no nos toque como vivir, porque les tocó vivir a mis abuelos, a mis padres, una vida difícil, pero que sacaron adelante nuestras familias y que hoy pues es una generación diferente y hoy tenemos, pues pasamos por la universidad, vivimos en un contexto de ciudad que ha sido muy difícil y que la universidad, dentro de la universidad, es qué nos ofrece la universidad para que un estudiante indígena o afro pueda permanecer dentro de la universidad. En su momento, la universidad, desde mi experiencia, puedo decir que los servicios que pude adquirir fue para la permanencia, fue el servicio de alimentación y, y con eso te garantizaban que tú ibas a permanecer dentro de la universidad, pero había otro entorno que a uno lo afectaba, era lo económico, porque allá uno no tiene su casa, tiene que arrendar y entonces eso empieza a intervenir de cierta manera en los estudios, pero que uno hace el esfuerzo para que para poder salir adelante con tus estudios y lo que tienes que vivir por fuera de la universidad. Y de esa manera también poder que uno pueda incidir dentro de la universidad. O sea, no solamente decir, bueno, el indígena está ahí, pero también el indígena, pero está aportando de esta manera, le está diciendo, bueno, no más indígena, hoy tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, él es Juan Pablo, un joven, pero él hace parte, pertenece al pueblo Kamsá. Es empezar a cambiar el discurso, porque el indígena es como dijo la profe, es una manera como la colonización nos puso la denominación, pero hoy la reflexión que uno hace, y eso es de lo político es muy importante, decir, no, él es del pueblo Kamsá, y es a partir de ahí que uno empieza a reivindicar y a decirle a la gente, no, es que ya, el indígena ese es una denominación de afuera. Hoy, siendo colombianos, o sea, tenemos que decir, bueno, es un país diverso, como lo mencionaba el compañero, pero también debemos reconocer esa diversidad, ese conocimiento que traen los pueblos indígenas del territorio, de ese saber que también puede aportarle a una construcción de una sociedad mejor o de la misma universidad, ¿no? Porque la universidad de cierta manera uno observa y ve que se vende como una universidad diversa y cultural, porque eso es lo que uno ve y con el solo el hecho de mostrar que hay estudiantes indígenas o que hay programas indígenas y salen y ahí está la foto, sí, la universidad dice, no, yo ya estoy cumpliendo, pero de cierta manera lo que uno observa hacia dentro de la universidad es que la universidad debe apoyar los procesos y debe fortalecer para que cada estudiante que ingrese a la universidad se le lleve un proceso y que se lo haga un acompañamiento, porque sabemos también que dentro de la universidad hay un gran problema, es que hay muchos estudiantes que han ingresado a la universidad, pero por diferentes situaciones han tenido que abandonar la universidad y ya no vuelven, sea por problemas económicos, sea puede ser por un problema de discriminación, sea porque
dentro de la universidad no se le dieron las oportunidades o por el tema de rendimiento académico. Eso ha hecho que los datos de deserción de muchos jóvenes indígenas sea inmenso dentro de la universidad. Así como ingresan, la universidad ha tenido, pues muchos jóvenes han tenido que abandonar la universidad. Por eso es también la universidad, más allá del discurso, es también plantear propuestas que permitan la interculturalidad y que permitan que los estudiantes indígenas puedan compartir y podamos también incidir dentro de la universidad, así como lo hacen otros sectores que uno ve que inciden bastante dentro de la universidad, pero que yo creo que todos son pasos en construcción y a medida que se va dando eso, pues como les digo, hemos dado unos pasos para que más jóvenes se animen a estudiar, porque nosotros en territorio vivimos otra realidad, es que si no hay como la parte, o sea, los ánimos y sabemos que hay una carga económica para salir del territorio, pero hay muchos jóvenes que se han motivado para salir y tener una formación, pero que no saben también qué es lo que uno va a encontrar por fuera del territorio. Entonces hoy eso es lo que se está haciendo desde la organización y nosotros como jóvenes indígenas también haciendo esas reflexiones, porque una cosa es salir, pasar y otra cosa es ya vivir dentro de la universidad. Dale, Juan Pablo, muchas gracias. Creo que es muy importante ese tema que tocas del reconocimiento intercultural de sí como una herramienta de empoderamiento político, pero también de un posicionar cultural, tú como pueblo o parte integrante del pueblo Kamsá, y que lo manifiestes de esta forma nos permite a nosotros también dar cuenta de cómo se piensan las comunidades indígenas, ese transitar que a veces es tan tortuoso por las universidades públicas o en este caso también pueden ser privadas, y cómo, por ejemplo, dentro de esos accesos a la educación superior existen unas dificultades, pero también unas posibilidades, y pensarse la educación como esa oportunidad para poder trascender de alguna forma esos esquemas que han imperado, es también muy importante. Creo que por este lado le estaríamos dando como la palabra a César, pero quería que también nos contaran tú e Ingrid, que son del pueblo Kamsá, lo que estábamos hablando, por ejemplo, ayer, en torno a de pronto esas barreras que pueden surgir de ustedes como parte integrante del pueblo Kamsá, dadas esas formas lingüísticas propias que tienen, y si han tenido algún tipo de dificultad dentro de la educación superior. Eso es para que lo vayan pensando, y ahora cuando Ingrid tenga su momento de intervención, tú también puedes intervenir. Entonces vamos a darle como la palabra a César. Hola, ¿logran escucharme y verme? Sí, César, te escuchamos. Ok. Bueno, como ya lo mencionaron ahorita los compañeros y la profe Ángela, pues los cupos que tenemos para ingresar son 2 cupos por programa, ¿cierto? Y eso se da pues a través del aval que conseguimos por medio de la organización que nos representa local y nacionalmente. Pero yo creo que la reducción de esos cupos se da justamente, y vuelvo y me devuelvo nuevamente a la escuela, ¿cierto? Ahí, yo creo que desde ahí es donde empieza esa reducción al acceso a la educación superior. En muchos
en muchas perspectivas. En primer lugar, porque, como dije hace un momento, cuando estamos en el aula de clase, siendo muy optimista, somos 3 personas afrodescendientes en el aula, ¿cierto? Y de esos 3, muy pocos logramos ir a la educación superior, pero más allá de lograr ir a la educación superior es que desde la escuela tampoco hay un acercamiento ni un conocimiento de esas organizaciones para que las personas afro e indígenas logren encontrar ese aval, ¿cierto? Entonces, si eres afro y estás en una escuela que no te orienta y tú tampoco conoces, entonces tu acceso a la educación es desde el pago del PIN, que no quiere decir que no se va a pagar el PIN, pero si tenemos ese derecho, entonces ya hay una reducción a ese acceso, ¿cierto? Porque no hay un conocimiento propio y un conocimiento institucional. Y la permanencia es un poco compleja cuando la misma institución reduce esa permanencia a a la alimentación y a la calificación, ¿cierto? Y no tiene en cuenta las relaciones cara a cara a esos imaginarios de superioridad a los que uno se enfrenta en la universidad por parte de la población mestiza o blanca, ¿cierto? Entonces yo creo que a partir de ahí es donde esa permanencia se vuelve un poco compleja porque es enfrentarse en una constante, y es una lucha constante, a permanecer, y no solamente a permanecer, sino a vivir de esos imaginarios ajenos a nosotros. Entonces yo creo que a partir de ahí es donde se reduce todo ese proceso de formación, desde esa relación cara a cara a los imaginarios y desde el cupo limitado y el poco acceso que tenemos. Gracias, César. Le damos la palabra a la compañera Ingrid. Hola Ingrid, ¿estás por ahí? ¿Ya? Ahí ya. En cuanto a la permanencia y al ingreso a la universidad. Digamos que el ingreso a la universidad siempre es un poco complejo, un poco traumático desde el territorio, ya que iniciando el cabildo, pues, digamos desde mi comunidad del cabildo Camustavilla, ellos hacen un paquete de toda la documentación de cada estudiante quienes se van a presentar a las diferentes universidades. Si tú no enviaste la documentación con ellos, ya quedaste por fuera. Desde ahí ya quedaste por fuera y tienes que pagar tienes que pagar el examen y tienes que llegar a competir con todos los quienes se presenten, ¿cierto? Los 2 cupos que hablaba el compañero Juan Pablo, la profesora Ángel, digamos que esos 2 cupos siempre son adicionales y los cuales en cualquier carrera, si te vas a presentar, si no sacas el puntaje que es, no vas a pasar. La gente piensa que por esos cupos especiales para indígenas ya estás adentro, pero es una mentira, porque si no sacas el puntaje que exige la carrera a la que te vas a presentar, no vas a pasar, ¿cierto? Y a raíz de eso ya comienzan. Es que ustedes entran fácil, es que ustedes la universidad les brinda muchas oportunidades y es que ustedes le pagan la universidad y la universidad también les da el hospedaje, bueno, y ya comienzan con un montón de imaginarios y comenzar como a señalarnos
y estigmatizarnos, que a mí, por ejemplo, a mí me decían, a mí me tocó presentarme 5 veces a la universidad. Usted pasó a la primera vez porque ustedes los indígenas tienen muchas oportunidades, tienen unos cupos especiales. O sea, siempre es como, ustedes siempre es lo más fácil o ustedes tienen todo gratis. Pues siempre es como con ese señalamiento. Cuando los cupos especiales deberían ser una política pública para nosotros, igual es un derecho, nosotros, eso es para nosotros, es para todos y todas. La educación básica, primaria y secundaria y la educación superior es para todos, no porque el hecho que yo sea indígena me tiene que dar un cupo especial. Teníamos un diálogo con el rector de la universidad sobre los cupos, porque 2 cupos por carrera es muy poco. No, acá no nos graduamos 2 personas, dos indígenas en comunidad cada año. No nos graduamos 2, nos graduamos más. ¿Cuántos estudiantes indígenas hay en la Universidad de Antioquia? Entonces también es como plantearnos eso, es algo que he venido como discutiendo mucho hace 2 años con permanencia. En ese tiempo estaba Paula Molina y con la que siempre tuve un buen diálogo, como diciendo, no, Paula, mira, la universidad me dice, me da permanencia en esto, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el programa de permanencia que realmente me está ofreciendo a mí? O sea, ¿quién los está desarrollando? O sea, esas propuestas realmente sí llegan a los estudiantes indígenas, afros, campesinos, o sea, sí le llegan a ellos. O sea, si fuese así, no hubiera tanta deserción de los estudiantes. Entonces, yo digo, el acercamiento que uno tiene para permanencia en la universidad es el cabildo universitario. El cabildo universitario ha tenido un proceso muy bonito con los estudiantes, ha sido el que ha tenido como ese diálogo, esa intervención también con la institucionalidad. Hemos tenido diálogos también con permanencia, con UDEA diversa. Hemos tratado como de trabajar y tejer esta palabra para la permanencia de los estudiantes, incluso para facilitar el ingreso, con el hecho de uno decirle a un compañero de territorio, las inscripciones a la Universidad Antioquia Nacional de Nariño son tal fecha, eso es una gran ayuda. Uno ya se va ubicando desde el territorio para el ingreso. Y para la permanencia, uno pasa el examen y de ahí la universidad nos dice bienvenidos y hasta ahí llega. Si uno no tiene el apoyo económico o si uno mismo no se solventa las necesidades, uno se cae allá. Entonces siempre uno, por ejemplo, personalmente, es muy importante tener ese espíritu bien lleno, ¿no? De la medicina propia, de los médicos tradicionales, de las mamitas sabedoras, tener como esa fuerza espiritual para seguir como adelante, para seguir fuerte en esos pasos que uno tiene que dar en la universidad, y uno porque tiene que pasar por un trauma tan grande para conseguir un título, para que me digan, usted sí es alguien. Porque con el título uno le dice, usted es alguien. Si usted no tiene un título, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿Por qué no estudió? Siempre es como el pobrecito que no pudo salir del territorio, del pueblo, a no estudiar. Y aquí, ¿quién dijo que un título te hacía alguien importante? El título te da algo que exige el sistema, ¿cierto? Algo que lo exige. Entonces, también es como ver también cómo se da esa permanencia y ese ingreso, o sea, qué tan traumático es para cada estudiante que sale que puede salir incluso puede estar muy cerca de Medellín o puede estar súper retirado. Otra serían las universidades privadas, que ellas brindan también como ciertas becas a la población indígena, que uno se puede presentar. Eso se la lleva a cabo con la Organización Indígena del Cauca, con la UNID. Ellos nos brindan como esa facilidad, es una entrevista, pero
más allá de una beca, una universidad privada, o sea, que hay más allá de eso, porque nos ofrecen algo que de pronto lo necesitamos y de pronto no. Yo lo veo como ese sistema que necesita que necesita llenar su mecanismo, su, su, se me fue la palabra, necesita como la obra de mano barata, así de sencillo. Por eso tanto nos exigen, no es que ni siquiera la carrera, nosotros escogemos las carreras que ya están. No escogemos algo que yo diga, bueno, yo quiero tener una lectura diferente que no sea sobre letras, sino que la lectura que tenemos nosotros como comunidad propia. Entonces es como complejo ese ingreso y esa permanencia en una universidad, ya sea pública o privada. Dale, Ingrid, muchas gracias. No sé si Juan Pablo y tú nos puedan responder cortamente como la pregunta que les hice en torno a si han tenido, por ejemplo, algunas dificultades a causa de sus propias formas lingüísticas, en torno a la comunicación o en torno a esas formas de lenguaje, han tenido dificultades o barreras. Puede ser Juan Pablo o Ingrid, cualquiera de los dos que responda ahí de forma corta. Juanpa. Bueno, desde un inicio, pues nosotros, pues desde la educación preescolar hasta la educación bachillerato aprendimos el español. Bueno, sí ha sido dificultoso porque afuera del territorio ya uno vive otra experiencia, otra manera, ¿no? de relacionarse y compartir con la gente. Pero el lenguaje, nuestra lengua propia, ha sido fundamental para romper ciertas cosas que pasan dentro de la universidad. Por ejemplo, cuando yo tenía las clases eh, y, y como es ciencia política, entonces hablamos de relaciones de poder, de organización propia. Entonces, una de las cosas que yo miraba era que hablaban de las jerarquías, y ellos me decían, y ustedes que vienen de un pueblo, ¿cómo se organizan? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el tema del poder? Entonces yo les decía, en mi lengua, les contaba que para nosotros las relaciones de poder primero van en la familia, o sea, cómo somos en la familia. Y si tú quieres ser líder, tienes que hacer un proceso que no solamente tiene que ser solamente en la familia, sino en la comunidad. ¿Cómo tú eres con la comunidad? Y la comunidad será la que te elija. Entonces, es romper toda digamos, ese pensamiento, ese conocimiento que uno adquiere sobre el poder, ¿no? Pero en nuestros pueblos yo les decía, no, en nuestros pueblos el poder es de otra manera y yo siento que aquí estamos tomando posición, tú allá y yo acá, y en vez de llegar a acuerdos, la amistad se nos va a ir a un lado y vamos a terminar peleando. Dentro de la academia, o sea, dentro del aula, eso es lo que yo hacía, a través de mi lengua les permitía ver otras alternativas de relaciones de poder, de relaciones de convivencia, porque eso es lo que aprendemos desde muy pequeños en el territorio, que la vida comunitaria es importante, o sea, no el beneficio particular, sino lo general es importante, la comunidad. Y dentro de la universidad, algo que tiene la universidad desde que yo ingresé fue que
uno para graduarse debe cumplir con los 2 niveles de inglés, fundamental. Te dan, en mi carrera es de 8 semestres, en esos 8 semestres debes inscribir, pasar como un semestre, el inglés para mí era un semestre, y resulta y pasa que a medida que yo iba avanzando en el pregrado, en la universidad iba también tomando cambios, y en esos cambios surgió lo del examen en español para nosotros, los estudiantes indígenas. Y eso permite que pues también nos den accesibilidad a ciertas cosas. La universidad no solamente que nos reconozca que aparte de nuestra lengua originaria, también nos reconozcan el castellano como otra lengua para nosotros. Entonces la universidad, gracias a eso, pues a uno le permite como ya avanzar en el proceso académico y no estar preocupado porque estudiar el inglés es algo complejo dentro de la universidad, porque siempre estudiar una lengua puede ser hasta la nuestra, es compleja, y aprender otra lengua, pero que la universidad nos haya reconocido la lengua castellana como otra lengua y que tenga el examen, pero que eso nos permita pues agilizar el proceso dentro de la universidad, pero además nos dé esas opciones, ¿no? Pues si un estudiante indígena quiere estudiar el inglés, lo puede hacer, eh, y que hoy pues no está pasando lo mismo que a mí me pasó, porque yo hoy sé que el inglés para todo estudiante que ingresa es obligatorio, ya está en el pénsul. En el tiempo mío no estaba en el pénsul, pero yo sabía que era una obligación hacer 2 niveles de inglés o hacer el examen en lengua castellana. Y ese examen tiene otra particularidad, que la persona que te lo hace es que te va a preguntar sobre los pueblos indígenas. Entonces uno como que entra con o sea, con más alegría, porque uno no sabe qué le pueden preguntar sobre el español, pero entonces uno dice, bueno, la universidad de cierta manera tiene sus altos y bajos, pero que de alguna manera hoy la pelea es esa, ¿no? De que los estudiantes que hoy ingresen, pues que no lo sigan atormentando, que tienen que ver el inglés, porque esa es otra tarea, es como, aparte de con lo que llego, que es, tengo que ver 10 semestres, me agregan el inglés, pero yo sé que también que la universidad ha implementado las cátedras de lenguas ancestrales, también eso es como una opción, y eso permite que muchos jóvenes en esas cátedras también la fortalezcan la identidad, porque también en esas se reflexiona, porque muchos jóvenes indígenas que llegan a la vida universitaria, eh, como pasa, unos llegan con mucho conocimiento de la comunidad, pero otros llegan con poco conocimiento sobre lo que es su comunidad. Y las reflexiones que uno hace dentro de esos espacios es que yo me puedo ir a fortalecer a la universidad con mis demás compañeros indígenas, o yo que sé mucho y estoy dentro de la universidad pueda perderla por el cambio que se presenta, por lo que me están enseñando, porque uno puede muy bien adquirir el conocimiento que me enseña la universidad, quedarme con eso y olvidar lo propio. Entonces yo creo que son espacios que dentro de la universidad han permitido eh, que a través de nuestro pensamiento y nuestra lengua propia se pueda, ¿no? de alguna manera fortalecernos, y de esa manera que el otro también diga, no, bueno, ellos no son indígenas, sí, pero pues cada pueblo tiene una connotación, y esa connotación hace que tenga un conocimiento y un pensamiento. Dale, Juanpa, muchas gracias.
En este momento vamos a darle la palabra a Jonathan Álvarez, al ex compañero de la licenciatura en Ciencias Sociales, para que exprese una pregunta que tiene. Jonathan, tienes la palabra ahí para... Muchísimas gracias. Primero, pues, por permitirme una pequeña intervención frente a dos aspectos que al escucharlos a ustedes, primero pues también muy emocionado de poder volver a ver en la distancia rostros tan, tan cercanos y gente que también ha entregado mucho en este ser pues que habito y frente a lo que quiero en estos momentos expresar. Como les contaba en dos aspectos. Primero, el individual, porque pues es a través de estos espacios que ustedes en estos momentos nos permiten y nos brindan, en que uno se confronta y en que llega a la reflexión sobre cómo en realidad uno es consciente desde el lenguaje y desde el lenguaje, obviamente, y desde sus, desde su cotidianidad, cómo en realidad acoge a bueno, a lo que nos convoca hoy y a la reflexión sobre el otro, sobre cómo lo reconocemos, sobre el espacio también que tienen nosotros el otro y todo lo que creo que el desafío de abrir, de expandir pues nuestro mundo y nos entrega, ¿cierto? Lo digo porque, por ejemplo, desde como estudiante de la universidad, fue la primera experiencia, pues, la experiencia de entrar a la universidad permite, obviamente, eso, ¿cierto? Expandir en ese aspecto horizontes y formas de uno entender al otro. Recuerdo que mm, al comienzo, cuando entré a la universidad, lo primero que sentí al ver a todas estas formas tan diferentes, a estas estéticas tan diferentes, fue eso, mucha curiosidad, ¿cierto? Una curiosidad tímida y brusca, creo yo, frente a lo que es nuevo para uno, ¿cierto? Lo digo como hijo de esta ciudad y como habitante de la complejidad de esta ciudad que nos marcaba Juan Pablo, que es tan cierto, tan acogedora, pero tan poco amigable, ¿cierto? Con cómo reconoce al otro y cómo en realidad es un lugar en el que se pueda hacer, ¿cierto? Bueno, lo digo porque, por ejemplo, en nuestra carrera, en la que compartimos con varios compañeros, teníamos, bueno, decía yo también en ese momento, hay muchas personas de comunidades ancestrales, de comunidades que son muy lejanas de acá, decía yo, y recuerdo que hasta sentía una especie como de límite y de frontera, porque pensaba que esas personas no me iban a entender, que iba a ser para mí muy difícil comunicarme con esas personas, porque hasta pensé que no hablaban en mi mismo idioma. Y creo que fue a través de acercamientos, como les digo, tímidos, pero llenos de curiosidad desde lo personal, que permitió precisamente escuchar a esas personas, escuchar quiénes eran, de dónde venían y alimentarse también de eso. Al día creo que caminos se han dado y a través de esto que permite la conversación, esos horizontes se han expandido, ¿cierto? Esas reflexiones sobre en realidad cómo llegamos a percibir al otro, han cruzado ya unas fronteras. Y creo que esto, precisamente esa conversación, permite
seguir preguntándose sobre eso, ¿cierto? A través de los ejemplos, de las situaciones que han vivido cada uno de nuestros compañeros y de esos panoramas que, por ejemplo, nos entregan desde esas situaciones, desde esas formas en las que los medios, la institucionalidad y la cotidianidad nos permite dar cuenta que en realidad todo no está tan resuelto todavía, ¿cierto? Que todavía hay mucho por reflexionar. Y en segundo aspecto, frente a, bueno, al lugar que nos convoca, ¿cierto? A la universidad, y hablo de la universidad también como pequeño escenario una síntesis de todo lo que sucede en ese monstruo que es la ciudad, en ese contexto amplio que es un contexto, como yo les decía, de una exclusión permanente y en el que digamos, se ocultan, se tapan un montón de situaciones que en realidad nos revelan eso, lo que aún, esas deudas históricas que tiene no solamente la ciudad, ¿cierto? Sino todo el contexto global. Siento que bueno, qué pena, ya voy a terminar. Para terminar, era expresar cómo la universidad sigue siendo ese mismo escenario de exclusión frente a un montón de situaciones y no solamente a través de cómo entendemos a las comunidades que vienen de otros lugares, ¿cierto? La misma universidad, el día a día nos hace ver, nos muestra o nos revela situaciones de exclusión, por ejemplo, frente a las clases sociales. Hace poco una compañera me comentaba sobre cómo una profesora le decía que su estereotipo, su forma de ser de un barrio popular no encajaba con esa imagen académica que la universidad esperaba proveer y este tipo de choques frente a también cómo entendemos esa universalidad que nos debería convocar, no está acogida. Hablaban también, por ejemplo, de los escenarios sobre el escenario de la permanencia y lo difícil que, por ejemplo, se hace para muchos estudiantes mantenerse en sus procesos frente a esos mismos condicionantes económicos, sociales, ¿cierto? Que son los mismos condicionantes de un escenario excluyente como la ciudad. Por ejemplo, también bueno, dentro de mi experiencia alguna vez, por ejemplo, escuché de una coordinadora decirme que es que los estudiantes que trabajan y estudian se tienen que demorar más estudiando. Eso es una cosa que siempre ha pasado en la universidad, ¿cierto? Y es allí también donde creo que se muestran y se revelan esas normalizaciones frente a todos esos escenarios de exclusión que en estos momentos dice uno que es que también en esa misma lógica de normalización eso que pasa en una universidad privada, pero eso no debería tampoco pasar en una universidad pública. En una universidad privada y también nos sucede entonces en una universidad pública que debe sino marcar una pauta, entonces promover esa curiosidad y esos escenarios en los que nos podamos acercar con amor al otro y poder romper esas barreras de indiferencia, ¿cierto? Que es lo que en realidad no nos permite acercarnos y sigue marcando esas brechas de desigualdad sí, de indiferencia, ¿cierto? Entonces, acercarnos desde la curiosidad, porque si no ha sido eso, la verdad no creo que sea el color que tiene el otro, el cabello que es muy diferente al mío, su forma de hablar que es muy curiosa, y yo creo que esas cositas, la curiosidad frente al otro nunca ha sido malsana, y creo que es lo que nos debería de acercar, bueno, es desde donde se debería posibilitar eso, la pregunta, ¿cierto? Esa pregunta que siempre debe convocar pues nos debe convocar como maestros a generar esas cuestiones sobre el otro y pues desde ahí, desde la pregunta, desde lo curioso, desde lo que
desde lo que se pueda romper y obviamente con la palabra y con esto, con la conversación, podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por lo que nos estabas dilucidando. Creo que esta segunda pregunta nos demostró que, y en compañía de lo que decía Jonathan, la permanencia en la universidad y el acceso es bastante difícil para todos, pero que a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, se les dificulta un poco más y tiene un proceso como de mayor dificultad. Y ya como para qué rabia pues que se nos acabe el tiempo, pero para dar como por finalizar este primer encuentro, que recordemos que se hace en el marco de la Cátedra UNESCO, un poco también para mejorar como esas visiones o comprensiones desde las comunidades afrodescendientes indígenas que tienen frente a la educación superior. Les voy a hacer la otra pregunta que espero que podamos como un poco contestarlas. Sé que es amplia y sé que es difícil responderla en muy poquitos minutos, pero vamos a intentar hacerlo. Porfa, por el tiempo también un poco. ¿Cuáles crees que son los retos que deben asumir las universidades y el sistema educativo en Colombia en general para lograr erradicar el racismo? No. Siguiendo el orden que veníamos, creo que me toca a mí. Sí, es una pena que se va el tiempo, pero al mismo tiempo es un indicador de la necesidad que tenemos de que este tema siga fluyendo. Muy rápidamente, yo voy a hablar de un problema que va a haber que tocar en adelante, que es el de la meritocracia. Porque en esta idea de la igualdad, entonces lo que decía ahorita Ingrid Hakanamijoy, del ingreso o de no, es que ya se les están dando 2 cupos y tal, y adentro ustedes se la juegan. Entender que esa meritocracia hace parte de ese racismo estructural que pareciera que le da oportunidad a la gente, pero que esa oportunidad no es suficiente para intentar resolver o para ubicarse en la idea de resolver el problema y de entender la desigualdad social estructural que existe. Con respecto a la permanencia, veo que hay acciones como la del Cabildo, Afroudea, Cadeafro, o sea, son autónomas, son las comunidades que entienden el problema que tienen los estudiantes y se organizan, ¿verdad? Pero que hace falta que haya una atención más institucional. Desconocer que desde UDA Diversa se vienen dando y de la universidad se vienen abriendo unos espacios, pero que eso debe ser más apoyado, es más política de atención al racismo. Porque hay condiciones materiales de vida de las que hablaba, porque hablaban los chicos de condiciones materiales de vida para los populares, digamos, o de las periferias de la ciudad. Condiciones epistémicas, que estamos hablando de cómo se vence el racismo epistémico y esos pensamientos y esas presencias se ven en la universidad. Y condiciones emocionales que son absolutamente necesarias para uno sentirse bien en esa casa grande, en esa casa matriz que es la universidad. Esto significa que no solo se atiende el ingreso a la permanencia, sino el ciclo vital de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino de todas las personas que estamos allí y de quienes llegamos, digamos, en clave de condiciones étnicas diversas para sentirnos bien.
Juan Pablo habló de las exclusiones permanentes. Yo decía de la confusión entre diversidad y atención real al saber y al ser de las comunidades. Es que no se trata de una universalidad o de la pretendida universalidad, se trata de entender la pluriversidad y que ella se abra, ¿no? A todas las personas y que no nos vamos a decir tampoco mentiras. En este país tiende a exotizar la cosa del otro, a entender que cuando se habla de las comunidades, entonces sus saberes ancestrales, sí, hay unos saberes ancestrales, pero es importante entender las lecturas actuales, las lecturas contemporáneas que comunidades afros e indígenas hacen, no solo entender que el baile, que por allá la danza, que si hay rituales, eso es importante. Pero cómo dialoga eso con la ciencia, esto que está haciendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es absolutamente importante. Por ejemplo, yo he hecho un llamado en la universidad varias veces y es que cuando se venía hablando de diversidad en la universidad, casi que se entendía diversidad desde lo indígena, en donde la diversidad afro no aparecía, y esa es una cosa que leemos en las piezas, que leemos en las imágenes, ¿no? Y ahí se viene haciendo un trabajito, pero hay que fortalecerlo, y yo quiero cerrar con que desde el programa de estudios de las africanías, el nombre que tiene la universidad, que tiene, por ejemplo, para el cargo que yo tengo, que es de estudios afrodescendientes, lo estamos girando hacia estudio de las africanías, porque toca estudiar África y sus diásporas, toca estudiar África y sus descendencias, África y sus viajes, para poder entender y sacarnos de la cabeza la idea de África como país, la idea de África como esta África de la selva, ¿no? Y empezar a ampliar el panorama. Estamos construyendo con el grupo de la red, ¿cierto? Estamos planteando la red de prevención del racismo, la discriminación racial y la xenofobia, red antirracista ANANCE, de la cual esperamos pueda generarse o fortalecerse el nodo Universidad de Antioquia, que dialogue con las otras universidades, ahí con Fredison desde la Universidad Luis Amigó y otras personas que hacen parte de otras ciudades, también hay gente de otros países, generar esta red antirracista, así con su nombre, antirracista, no red de diversidad ni red multicultural, sino tratar ese racismo. Y la propuesta que tengo para ustedes y para quienes me están escuchando es que nos reunimos los sábados cada 15 días. Mañana tenemos reunión de 4 a 6 de la tarde, porque hay un proyecto que quiero que construyamos entre todas y todas, que es el protocolo antirracista en la Universidad de Antioquia. Entonces, así como muy rápidamente, plantear algunas acciones, ¿cierto? Con gente que venimos conversando, con los estudiantes afro, indígenas, venimos haciendo unas apuestas y unas propuestas a la universidad que esperamos se atiendan, celebrar que vienen unas aperturas interesantes, ¿no? Hay como un ánimo de entender el problema, que es lo que queremos, ¿no? Y yo sí insisto en que es necesario que hayan esas presencias afros e indígenas en los lugares de poder, en los lugares de voz, porque eso ayuda a la representación no solo de las personas afros indígenas, sino de quienes no lo son, a ver qué es posible, a ver que llegar a la institución universitaria y ubicarse en estos lugares e intentar hacer de verdad una Colombia que se entienda pluridiversa es importante hacia una otra humanidad, una humanidad que tenga equidad epistémica en las universidades, en las escuelas, y que tenga también equidad social. Eso es absolutamente necesario entendernos de ese modo, abrirnos a esas reflexiones y a esas posibilidades. Yo no tengo más sino celebrar el espacio, celebrar que me hayan invitado, que haya podido poner acá algunas palabras, pero creo que esto va para largo y la manera de seguir para largo es acompañándonos en la red antirracista ANANCE.
Muchas gracias, profe Ángela, por sus aportes. Realmente es muy valioso tenerla acá con nosotros. Tenemos muchas preguntas y eso de alguna forma nos permite también reflexionar sobre el encuentro y las posibilidades que hemos tejido. No sé, por acá Mariana Flores nos hace una pregunta muy pertinente, entonces no sé si Juan Pablo nos la puede responder, así muy cortico. Ella nos plantea, ¿qué acciones o procesos consideran que pueden ayudar a reivindicar el reconocimiento de sus comunidades desde la educación superior? Juanpa, así muy cortico para que ya nos estemos despidiendo. Te la repito. Sí, por favor. Dale. ¿Qué acciones o procesos consideras que pueden ayudar a reivindicar el reconocimiento de sus comunidades desde la educación superior? Bueno, dentro de la universidad, la comunidad universitaria, sobre todo, bueno, el reconocimiento no lo veo así, sino que más sea cómo cómo nos vemos, porque una condición importante es que somos seres humanos todos. Lo que me diferencia a mí del otro es que yo tengo unos rasgos y soy indígena y soy Kamsa, pero lo importante es que más allá de la estigmatización o del discurso o el imaginario, es el diálogo que nos permita tener dos posiciones, el yo como Kamsa y él como el otro, ¿sí? Como ese, yo siempre he dicho que el que está en la ciudad es un citadino, entonces como el citadino o el compañero, para que reconociéndonos o de alguna manera conociéndonos del uno al otro, eso nos permita tener ya como un diálogo más de hermandad. ¿Y la hermandad qué quiere decir para nosotros? Es decir, tú eres mi hermano. Dependiendo de donde seas, de tu territorio, tú siempre serás mi hermano. Y por eso en territorio, eso es lo que nos enseña, que más allá de que sea mi familia, mi comunidad, siempre la voy a llevar. Y todos los seres humanos que estén son mis hermanos. Entonces, eso es un proceso, ¿no? O sea, de reconocerse el uno al otro y no de quedarse con el imaginario y los discursos que hacen que un joven indígena pues sea menos, sino que de alguna manera eso nos permita fortalecer lo cultural y lo cultural, lo social y lo político, que de esa manera ya no sea solamente el hecho de llegar a la universidad y te vistas de esta forma y digan, ahí viene el indígena, no, sino que digan, ahí viene, él es de tal parte, y si no sé, preguntar, porque eso es lo importante. Si uno preguntando, es que de esa manera se genera el diálogo. Yo creo que esa es la mejor herramienta que tenemos, es el diálogo, y que ese diálogo sea que nos permita conocernos los unos a los otros y de esa manera hacer un proceso de interculturalidad y que esa interculturalidad nos lleve a lo que la profe propone, y eso me parece tan importante, que es la pluriversidad, o sea, donde todos podemos converger y opinar y darnos a conocer los unos a los otros. Muchísimas gracias a Juan Pablo y pues a todos nuestros invitados. Quisiéramos que fuera más tiempo, pero acá se acaba este espacio. Igual quedan muchísimos otros donde podemos seguir construyendo a través de la palabra. Se lee Rabi. No, pues para que Ingrid y César no queden ahí como también en el aire, darles como la posibilidad de que respondan esta última pregunta entre los dos. La que nos hace Luis David.
¿Qué percepción tienen de los pensum y los contenidos que se reciben en la universidad desde cada uno de los pregrados que han hecho parte? Así como chiquitico. Bueno, rápidamente yo, un ejercicio que estamos planteando y que iría en esa línea del protocolo antirracista en la Universidad de Antioquia es en dirección a identificar cómo están esas presencias afros e indígenas en los planes de formación, pero en términos generales lo que tenemos que decir es que lo que hemos visto es que hay un racismo epistémico, que esos conocimientos y esas presencias diversas, sobre todo de las poblaciones afros e indígenas, no aparecen en los canales. O sea, pareciera que no son de calidad, no son científicas, no son valoradas y por eso no están así. Entonces allí tenemos que hacer un trabajo que incluso les adelanto desde Diálogo de Saberes, que es un grupo, una familia que hemos venido construyendo de esta diversidad epistémica, vamos a plantear a la universidad. Entonces, así como muy rápidamente, es que nos hace falta mayores presencias de estas voces, de estos pensamientos en los planes curriculares y que esa es una gran transformación que la universidad podría hacer en aras de una educación antirracista. Y de profesores y profesoras afros e indígenas también, porque en este momento vivimos un racismo institucional desde la presencia, de falta de presencia de estas profesionales en la academia. Ahí como cortito. Bueno, siguiendo lo que dice la profesora Ángela, creo que es a partir de ahí, de esa presencia de esos saberes ancestrales afroindígenas, y eso creo que va desde también la pregunta de cómo nos están educando desde la escuela, ¿cierto? Y cómo esas formas de educación, desde esos imaginarios de igualdad y también desde la diversidad, nos muestran que o todos hacemos parte de una misma práctica o que todos participamos. Y si bien todos podemos participar, porque no todos participamos, pero todos podemos participar, no hay una igualdad, ¿cierto? No hay una igualdad cultural, no hay una igualdad de saber. Entonces yo creo que es a partir de ahí, de cómo nos están educando, es que debemos de empezar a evidenciar esas transformaciones en los pensum y en los currículos, ¿cierto? Porque entonces nos enseñan el Día de la Raza y nos enseñan el Día de la Afrocolombianidad, pero entonces es una folclorización de esa raza y de esa identidad afro o indígena, ¿cierto? Y ponen unos niños o niñas afros o indígenas a bailar en el patio de la escuela y ahí sigue reducido esa perspectiva de que participamos y que nos reconocieron, y finalmente eso no es un reconocimiento, sino que es una forma de seguir camuflando esa invisibilización del conocimiento afrodescendiente o indígena en el pensum y en el currículo institucional. Ingrid, así cortico. Tienes el micrófono apagado, Ingrid. Ya. Ahora sí. Mi percepción del pensum, digamos, desde mi campo, desde lo que yo he estado en la universidad tejiendo y compartiendo saberes de diferentes partes, ha sido como, siempre han sido saberes que están como fuera de un contexto o fuera como de algo propio, incluso que no son saberes que son de acá, de nosotros, que digamos que sea de Colombia, sino que son muy ya alemanes, Francia, España, ¿cierto? Entonces siempre son como escritores y lecturas desde allá.
¿Qué pasa cuando la universidad abre esos espacios de cátedra o de diversa y dice que también da los cursos de lenguas ancestrales indígenas, el curso de pensamiento indígena ancestral? Entonces, digamos, eso queda como ahí, o sea, son unos espacios que de cierta manera nos convocan, pero de cierta manera no nos reconocemos, o personalmente no me reconozco en esos espacios que la universidad brinda. Entonces, sí, es como decía la profe Ángela, es como, yo no comparto, digamos, como el folclorismo, o lo que decía César, es que se queda como en el baile, y en la presentación, y en el día de la radio, en el día, sí, entonces, como que eso no lo comparto, porque no es un reconocimiento, no estamos tejiendo, estamos simplemente como en una fecha, en unos días y en unos horarios, y no es como una apropiación. Dale, Lina. Ingrid, muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes, tanto por acá por Zoom como por Facebook, agradecerles pues por también aceptar como el llamado a esta invitación, a nuestros invitados, totalmente agradecida. Creo que esto es un espacio que nos puede generar muchas otras conversaciones y que en últimas es una apertura para que se siga trabajando en ello, que creo que es fundamental estos espacios de diálogo. Dale, de parte también del Semillero de Investigación de Historia Pública y Pedagogía Social, queremos agradecerles por su asistencia, por cada una de sus preguntas, por prestar el tiempo para venir a conversar, a escuchar, porque es también como un elemento muy importante para la construcción de sociedad. Y ya para finalizar, queremos darle como la palabra a Alejandro García, que nos va a despedir de forma muy amena. Entonces, hasta luego, hasta la próxima. Cami, permíteme decir una cosa. Claro, profe. Me gustaría cerrar esto con esta expresión de Angela Davis. No es suficiente con no ser racistas, hay que ser antirracista. Entonces, eso nos lleva a la acción, a estar atentos. No solo ser antirracista, no importa decir solo, no, es que yo no soy racista. No, conviértete en un ser antirracista y seguramente caminaremos juntas a una nueva humanidad. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por esta reflexión que nos deja para terminar el encuentro. De nuevo, reiterarles a todos las personas que nos acompañaron el agradecimiento por estar dispuestos y prestos a hablar sobre un tema tan importante en nuestra sociedad que es el racismo. Les recordamos pues que esta serie de encuentros se enmarcan dentro de la iniciativa de la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, y que nuestro semillero de investigación, historia pública y pedagogía social, adscrito a la Facultad de Educación, viene realizando una serie de acciones que contribuyan a generar debates sobre el racismo en la educación superior y sobre la educación en general. Entonces, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aquí las pueden ver, para que estén al tanto de las otras discusiones que vamos a seguir entablando, y estamos atentos pues a cualquier inquietud que nos quieran generar por estos canales.